Con Guillermo. Cambiar de tema, vamos a meternos en una cuestión ambiental y en algo que parecía ser una anécdota, que para muchos fue un paso de comedia. La cuestión de los carpinchos derivó en una discusión mucho más profunda que tiene relación directa con varios proyectos que aguardan tratamiento respecto de la conservación de los humedales. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Bueno, se lo vamos a preguntar a un especialista, doctor en geología, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Nelson Dofo. Nelson, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Bueno, definamos humedales para entender primero de qué se trata y de por qué es necesario avanzar en una legislación que los proteja. Bueno, bien, en realidad los humedales son ambientes donde el agua es el principal agente controlador del funcionamiento físico, hidrológico, pero también de la vida, tanto vegetal como animal, y tiene que ver con no solo el agua en el sentido superficial que acarrean los ríos y arroyos, sino también al ascenso de la freática. Por eso hay muchos humedales que están vinculados a ríos y otros que simplemente son grandes pantanos y depresiones. Esa sería más o menos la definición general de humedales, que tiene que ver con un viejo convención mundial del año 71 que definió los llamados sitios Ramsar, ¿no? Miren, del año 71, Ramsar es una ciudad iraní donde se definió, y a partir de ahí Argentina, como muchos países del mundo, tienen sitios Ramsar que son de cuidado estricto de estos ambientes. ¿Y en qué los estamos descuidando, Nelson? Bueno, en realidad Argentina tiene 23 sitios Ramsar distribuidos en todo el país, ¿no? Pero los sitios Ramsar no son todos los humedales. Uno debería preguntarse cuáles son los servicios ambientales que nos prestan estos espacios, estos territorios a la humanidad, y vas a ver qué relevancia tienen hoy. Los humedales son los llamados riñones del planeta. Son aquellos encargados de filtrar y los contaminantes que en general hoy más que nunca ocurren en gran parte de la superficie terrestre. Los humedales son también, muchos humedales son también los que almacenan los excedentes hídricos de las crecidas de los ríos, no solo agua, sino también sedimentos. Cuando nosotros de alguna manera eliminamos ese funcionamiento hidrológico natural de esos lugares, que son en general las cuencas bajas de ríos y arroyos, hay ejemplos en el sur de la provincia de Córdoba también, el río no tiene a dónde depositar los excesos de las crecidas y los termina arrojando en algún otro lugar donde no estaba pensado para hacerlo, y donde puede haber ciudades, carreteras, por ejemplo. Y también los humedales son lugares de mucha biodiversidad y por lo tanto cumplen una función hoy más importante que nunca, porque son lugares de secuestro de carbono, donde el excedente de carbono antropogénico, que todos lo conocemos, es un gas de invernadero, producto de uno de los responsables del cambio climático. Los humedales son capaces de capturar ese excedente de anhídrido carbónico y de alguna manera, o dióxido de carbono, perdón, y de alguna manera tratar de morigerar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, tres grandes ejemplos, y además son, bueno, reservorio de biodiversidad. Hay muchos ecosistemas que están vinculados estrictamente al funcionamiento de la humedad. Si eliminamos el humedal, ahí hay pérdida de biodiversidad, tanto vegetal como animal. ¿Por qué hay resistencia de algunos sectores a tratar la ley o los proyectos de ley que hay? La Sociedad Rural Argentina es uno de esos sectores que se opone. Bueno, no conozco las razones que tienen ellos para oponerse. En realidad los humedales quedan muy pocos humedales. Hay muchos que han sido desaparecidos, drenados, y directamente uno ve que suelos que estaban desarrollados para otro tipo de características evolucionaron: suelos palustres, suelos pantanosos, suelos aluviales, terminan siendo suelos agrícolas. Bueno, en algún momento habrá que empezar a pensar, como te digo, en estas otras importancias que tiene el humedal como regulador. No conozco las razones. Sí, lo que sé que hay, bueno, afortunadamente 5 proyectos de ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales en la Comisión de Ambiente de Diputados de la Nación. ¿Y esto qué podría implicar, tener una ley de humedales? ¿Ponerles una campana de protección? ¿Hacer que esos territorios pasen a ser lugares reservados? ¿Cuál es el alcance de esa legislación?
Mira, Guillermo, son 5 los proyectos que hay. Digo, antes de comentar un poquito, entraron el año pasado, cuando se acuerdan la gran quema del Delta del Paraná, una de las más grandes que se registró. Entraron 5 proyectos, casi todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria están en los 5 proyectos: Unión Cívica Radical, Frente de Todos, Coalición Cívica, Partido Socialista. O sea, tiene una diversidad de fuerzas políticas que están participando. Los proyectos no tienen grandes diferencias, los leí a todos, no tienen grandes diferencias entre sí, y todos plantean generar un estatus jurídico a estos lugares que tienen alta fragilidad y tantas funciones tienen. En realidad no se va a prohibir, lo que se va a hacer algo parecido con las leyes de glaciar y periglaciar. Es decir, primero, no sabemos cuántos humedales tiene la Argentina. Conocemos algunos, yo conozco algunos que estamos investigando, que estamos trabajando, dirigiendo tesis, pero no hay un inventario nacional de humedal. No sabemos, lo mismo pasaba con los glaciares, no sabíamos cuántos glaciares teníamos y tampoco sabemos la salud de los humedales. ¿Cuántos humedales tiene la Argentina? ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Cuáles son los impactos que tiene? Lo que hace la ley es eso, regular un uso sustentable, es decir, qué partes se pueden utilizar y qué partes se deben preservar. El mismo criterio que se usó con bosque nativo, el mismo criterio que se usó con glaciares, ambiente glaciar y periglaciar. El Estado Nacional fija los presupuestos mínimos. Lo último, Nelson, brevemente, ¿Córdoba tiene humedales? Córdoba tiene, bueno, el humedal más importante que tenemos es la laguna de Mar Chiquita y los bañados del Salí Dulce. Es uno de los más grandes humedales continentales que tiene inclusive Latinoamérica, tiene una extensión muy vasta. Hace poco ha sido declarada Reserva Hídrica Nacional, o sea, tiene un estatus jurídico importante. Esa es la única que tenemos nosotros, pero después tenemos los humedales pampeanos, lagunas, áreas de derrame, bajos, que cumplen esa función reguladora y que no están contemplados en ese mapa que posiblemente, bueno, ojalá estos debates continúen y tengamos alguna vez un inventario nacional de humedales. Gracias por el aporte, Nelson. Buenas noches. Bueno, buenas noches, saludos. Así son las cosas.